¿Cómo están, alumnos? Muy buenos días. Les habla el profesor Jorge Luis Díaz Vargas y bienvenidos al inicio del cuarto bimestre y último bimestre del año, ¿ya? Debo recordarles de que aquellos que están medio flojones de repente van a tener que venir en vacaciones, ¿ya? Para el reforzamiento, lo que dice el Estado. Vamos a ver ¿cómo se llama? El siguiente concepto. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día vamos a tener soluciones. ¿Cómo que es el profesor? Primero son los problemas, después son las soluciones. No. Acá estamos hablando de otro tipo de soluciones. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hemos comenzado a hablar de química? Hemos hablado de los tipos de mezcla. Bueno, los tipos de mezclas son dos. Hay mezclas heterogéneas y hay mezclas homogéneas. ¿Ya? Las mezclas son una condición en la que tú al mezclar, mejor dicho, al integrar, como se puede decir, los componentes, después de hacerlo, puedes tú tener la opción de separarlo. Quizás muy fácil, o otra vez muy difícil. ¿Entendido? Ahora, si en las mezclas, aquellas, como se llama, se pueden observar sus componentes, entonces esto es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Por ejemplo, una sopa donde tú ves el fideo, donde tú ves tú la papa, la zanahoria, el zapallito, etcétera, tú ves los componentes. Pero una mezcla homogénea no ve los componentes. Parece que todo fuera uniforme. Por ejemplo, cuando se te sirve un vaso de gelatina, tú lo observas el tinte con el agua, lo mezclas, lo ves todo igual. Pero sin embargo, es una mezcla. El mismo aire también es una mezcla de gases. Ese tipo de mezclas homogéneas se le llaman también soluciones. Entonces, vuelvo a repetir, las soluciones son los llamados también mezclas homogéneas, ¿ya? La mayoría de reacciones químicas se llevan a cabo no entre sólidos, líquidos y gases puros, sino en iones y moléculas disueltos en agua o en otros solventes. El aire que respiramos está conformado de nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Argón y otros gases. En verdad, entre nitrógeno y oxígeno. Otros gases son muy pocos, pero claro, ahí también se encuentran rastros de argón y otros gases mezclados homogéneamente. Las aleaciones, por ejemplo, están conformadas por dos o más elementos, generalmente metales como el hierro y el carbón. Por ejemplo, el acero es una mezcla de hierro y carbón. El bronce es una mezcla de cobre con el zinc. También mezclados homogéneamente, claro, me refiero al cobre con el zinc, ¿ya? El latón, por ejemplo, el cual conforma casi la mayoría de las chapas de las puertas, está conformado por cobre con zinc. El bronce es cobre con estaño, ¿ya? El cobre con estaño. Por ejemplo, con zinc, es también las moneditas de 10 céntimos. No sé si tú lo habrás visto, la de 10 céntimos, de 20 céntimos, ¿ya? Cuando se le agrega un poco más de estaño, hay más estaño, de repente se vuelven las monedas un poco blancas. Ahí están las monedas, por ejemplo, de 50 céntimos, de un sol, ¿ya? Las sustancias químicas, elementos y compuestos no son usados en un estado de alta pureza, sino conformando mezclas homogéneas. ¿Qué son soluciones? ¿Qué son soluciones? Como les acabo de decir, estoy leyendo más o menos su libro, dice son mezclas homogéneas de dos o más sustancias químicamente, sustancias químicas. Los componentes de las soluciones, según la función que cumple, se denominan soluto y solvente. ¿Entendido? Por ejemplo, ahí tú ves en tu libro un ejemplo de mezcla con agua con cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal. Hay que aprender también algunos, por ejemplo, compuestos químicos que comúnmente usamos. Por ejemplo, ¿tú sabías que la lejía se llama hipoclorito de sodio? Claro, ¿no? Hipoclorito de sodio es la lejía. Ácido clorhídrico es el ácido muriático que lavan los baños, ¿ya? Igual, el cloruro de sodio es la sal, lo podemos comer. ¿Ya? Junto con el agua y la sal son los llamados alimentos minerales, ¿ya? Los únicos alimentos minerales que nosotros consumimos es el agua con la sal. Creo que hay otros más, pero esos son los que mayormente consumimos. Ahora, cuando tú mezclas, ¿ya? El agua conforma el solvente, que es la mayoría del que está compuesto. ¿Por qué? Porque a la gran cantidad del agua, por ejemplo, puede ser un litro, tú le echas unos granitos de sal. Y los granitos de sal, en verdad, son poquito comparado con la tremenda cantidad de agua que existe. Por lo tanto, la salsita se llamaría soluto y el agua se llamaría solvente. El soluto es una sustancia que se dispersa en el solvente y en general
generalmente se encuentra en menor proporción. Ejemplo, por ejemplo, la sal, azúcar, limón y café, ¿no? El solvente. En la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto, disuelto en agua y generalmente se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, el agua se encuentra en mayor cantidad, ahí podría ser el agua. ¿Cuántas clases de soluciones existen? Hay soluciones de concentración diluida. Esas que se llaman, por ejemplo, partes por millón. Por ejemplo, ¿sabías tú que en el agua potable existe cierta cantidad de yodo? Pero esa cantidad de yodo se le agrega partes por millón. ¿Entendido? Unas partes por millón. También existen otras sustancias más que favorecen a nuestro organismo, por eso se llama agua potable. El agua potable no es totalmente pura. El agua potable tiene mezclas de otras cosas más. Entonces, cuando tú a una sustancia le agregas una pizquita frente a por ejemplo, a 1.000.000 de litros, ese se llama una solución muy diluida, ¿no? Es aquella que se contiene pequeñísima cantidad de soluto respecto a la máxima cantidad permitida. Solución concentrada es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto, pero sin llegar a la saturación. O sea, tú mezclas, pero hay un poco más cantidad. Por ejemplo, imagínate, cuando agregas tu agua, azúcar al agua, perdón, ¿ya? ¿Y qué resulta? Que todo el azúcar se ha diluido. Pero si tú agregas más cucharadas de azúcar, aquellos que les gusta mucho el dulce, por ejemplo, ¿ya? No todo se disuelve. Parte de eso que se va a disolver se va hacia el fondo. Ese se le llama solución sobresaturada. Pero cuando hay un límite entre que ya no aguanta más el líquido, ya no aguanta el líquido más azúcar, ese se llama solución saturada. Vamos a ver lo que dice, ¿ya? Saturada contiene la máxima cantidad de soluto, por lo tanto no puede emitir mayor cantidad de soluto en forma natural. Prácticamente la saturada es un límite. Hasta ese punto nomás puede llegar, ¿ya? O sea que este punto de saturada en verdad lo encontramos raramente, ¿ya? Y la sobresaturada es la que rebasó el límite. Y como rebasó el límite, cuando tú le echas más azúcar, por ejemplo, parte del azúcar se cae a debajo del vaso, ¿ya? Como especie de, no sé si ustedes han visto unas capas de azúcar. Mucho le gusta azúcar. Tú terminas de tomar su café, su leche, y ven hartas azúcar debajo. ¿Es por qué? Porque a su café o a su leche ya se sobresaturó ya de azúcar. Ya no aguanta más el líquido tener más azúcar, ¿ya? Claro, estas soluciones varían bastante el tipo de líquido, la temperatura. ¿Sabían, chicos, ustedes que la temperatura influye bastante con la saturación? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo tú que endulzar gelatina cuando está calientita, está caliente, se disuelve toditita el azúcar, y cuando ésta se encuentra en estado ya frío, ¿ya? Tú vas a ver que cuando te sirve tu jugo helado y le quieres tú echar azúcar, los granitos de azúcar no se disuelven, no se desaparecen, se quedan ahí, no admiten. Por lo tanto, la temperatura también influye bastante en la solución. Pero para seguir hablando de lo que estoy hablando ahorita, vamos a enseñarles unos videitos, ¿ya? Para que así puedan complementar, ¿ya, chicos? Miren. Las soluciones, también llamadas disoluciones, son mezclas homogéneas, es decir, no podemos apreciar a simple vista los componentes que lo integran y las podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Las soluciones están formadas por un solvente y uno o varios solutos. Al solvente también se le puede llamar disolvente o fase dispersante y al soluto también se le puede llamar fase dispersa. En una mezcla, el solvente es lo que se encuentra en mayor cantidad y el soluto es lo que se encuentra en menor cantidad. Algunos ejemplos serían, al disolver 5 gramos de sal en 1 litro de agua, como podemos observar, el agua es lo que se encuentra en mayor cantidad, por lo tanto el agua es el solvente y la sal, al encontrarse en menor cantidad, es el soluto. En una aleación de 25 gramos de oro con 20 gramos de plata, el solvente es el oro y el soluto es la plata. La atmósfera es una mezcla de distintos gases, siendo el más abundante el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es el solvente y el resto de los gases serían los solutos.
Espera, que eso no es todo. Como dato curioso te puedo decir que el agua es considerado el solvente universal, ya que es el líquido que más sustancias puede disolver. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides. Entonces, ya más o menos están entendiendo lo que significa las soluciones. Pero vamos a ver otra cosa más, ¿ya? Vamos a ver, miren. Disculpe si vienen comerciales, yo voy a tratar de apagar lo que pueda, lo más que pueda, ¿ya? Hola alumnos, buenas. Hoy vamos a ver soluciones. Soluciones. No son resolver problemas ni nada por el estilo por ahora. Las soluciones vamos a ver que son mezclas homogéneas formadas por soluto y solvente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que son mezclas formadas por 2, 3 o más componentes, los cuales se unen y no se observan fases. No reaccionan químicamente, siguen siendo los mismos componentes, pero disueltos. ¿Qué significa? El solvente que está en mayor proporción va a disolver al soluto Está en menor que proporción. está en menor proporción. La manera más fácil de comprender esto va a ser, lógicamente, haciendo experiencias. Vamos a las experiencias. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es, como ven, jugo en polvo. Lo que voy a hacer yo es agregarle agua. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer una solución. ¿Qué significa que acabamos de hacer una solución? Como podemos observar, el agua en mayor proporción, el solvente, reaccionó con el soluto, formando una solución. Recuerden que estas reacciones no son químicas, no es que se transforman en otras cosas. Lo que vemos acá es una mezcla homogénea de 2 o más componentes formada por un soluto y un solvente. El soluto, el jugo, el solvente, el agua. ¿Por qué el solvente es el agua? Porque estaba en mayor proporción, mayor cantidad. Pasamos a otra. Acá tenemos sal. Como vemos, en este caso, también el soluto, que va a ser la sal, vamos a ver qué pasa cuando le agregamos agua. Ahí se disolvió todo. Evidentemente no. Después vamos a ver. Porque no se disolvió todo, entonces estamos a un tipo de solución llamado sobresaturada, ¿ya? No se disuelve todo, chicos. Parte de esa sal se va a caer al fondo, aquí, en esta parte de acá, ¿no? Igual que el azúcar. Algunos les gusta mucho el dulce del azúcar, entonces le echan, no sé, piensa que deben endulzar veces más, no. Hay un límite que se endulza, pero de ahí la misma azúcar se va hacia el fondo. ¿Ya? Muy parecido. Ese se llama solución sobresaturada. Pero cuando esté en el límite, se llama solución saturada. Cuando le echas una cucharada, por ejemplo, de azúcar, es solución concentrada. Y si le echas simplemente así, lo espolvoreas, se llama solución diluida. Por ejemplo, cuando le agregamos un poquito de sal a todo el hoyón del agua, es simplemente una solución diluida. ¿Ya? Sí. Variables de disoluciones. Vamos a agregarle agua hasta que logremos la disolución total. Ahí está.
Acá lo que vemos es que agregamos solvente a un soluto, disolviéndolo por completo, como lo están observando ahí. Ahí podría decirse que es una solución saturada, ¿ya? Se disolvió por completo. Inclusive, si le echamos, inclusive puede decir que ya es una solución concentrada, porque puede admitir una cucharada más de sal sin que esta se vaya al fondo, ¿ya? Simplemente es una solución concentrada entonces, más que una saturada. O saturada es muy difícil de llegar, ¿ya? Pero sigamos. Acabamos de formar una solución. ¿Cómo sería esto molecularmente? Sin lugar a dudas, si esta es el agua, supongamos, ¿no? Y estas son las moléculas de sal, lo que está haciendo es lo siguiente. El agua, o las moléculas de agua, se están combinando con las de sal, formando una solución. Es decir, una mezcla homogénea formada por dos o más componentes. Un soluto en menor proporción, la sal, y un solvente en mayor proporción, el agua. Vamos a ver que hasta ahora hicimos dos soluciones, una con jugo, otra con sal. Vamos a ver qué pasa si utilizamos, por ejemplo, esta que está acá. Esta es una solución. Esta es una solución que usamos a diario en esta época. ¿Por qué? Porque esta solución, en este caso, el agua no va a ser, llegan a verlo ahí, el agua, miren, el agua no es el solvente en este caso. ¿Por qué? Porque esto es el alcohol que utilizamos para sanitizarnos en esta época de coronavirus. Y recordemos que esto es 70% alcohol y 30% agua. Como ven, está prendido fuego. Acá, ¿quién va a ser el soluto y quién va a ser el solvente? Ahí, al ser el 70%, el alcohol es 70% grados, de entender que el 70% es alcohol y el 30% es agua. ¿Qué es la mayor proporción? El alcohol. Por lo tanto, el alcohol es el solvente y el soluto vendría a ser el agua. Algo inverso, ¿verdad? Si tenemos en cuenta la teoría que estamos estudiando. Sigamos viendo. Generalmente preparamos un 70% de alcohol y un 30%. 70% de alcohol y 30% de agua. de agua. ¿Quién está en mayor proporción en este caso? El alcohol. El alcohol. Por lo tanto, el alcohol va a ser el solvente. ¿Quién es el soluto? El agua. Mientras que el que está en menor proporción va a ser el soluto. En este caso, el agua. Pero, por ejemplo, en la cerveza, en la que utilizan los borrachitos para tomarse, tiene 4% de alcohol. Sí, y con 4% se emborracha uno, ¿ya? Tiene 4% de alcohol. ¿Qué quiere decir? Que el 96% es agua. Ahí sucede al revés. El agua es el solvente y el soluto vendría a ser el alcohol. ¿Por qué? Porque el solvente es el que está en mayor proporción. ¿Y qué me va a dar como resultado? Lógicamente,
agua más alcohol, que va a ser mi Solución. solución. Esperen que estoy escribiendo al revés. Ahí está. Les voy a mostrar otro tipo de solución. Que es justamente el agua carbonatada. Agua más dióxido de carbono. El solvente es el agua, el soluto, el dióxido de carbono. Fíjense que acá tuvimos dos solutos sólidos, la del jugo y la de la sal, La sal, por ejemplo. con un solvente líquido que fue el agua. Acá tuvimos un solvente sólido y un solvente líquido. Claro. En ese caso, en el alcohol, tanto el alcohol como el agua están en estado líquido. Y en este otro caso de acá, el gas es un soluto gaseoso, ¿entendido? Como el dióxido de carbono. Esas bolitas que tú ves, por ejemplo, las gaseosas, cuando nosotros tomamos, es dióxido de carbono, es un soluto. Entonces es una solución gaseosa. O una solución de solvente líquido y soluto gaseoso. Un soluto sólido y un solvente líquido, que fue el agua y el alcohol. Y acá tenemos un solvente líquido, que es el agua, y un soluto gaseoso, que es el dióxido de carbono, la soda. Ahora bien, todos los... En otros países, al agua mineral también se le llaman soda, por ejemplo, ¿ya? Hay que también educarnos y hay que aprender también. Porque de repente se van a otra ciudad, de repente acá en Sudamérica, por Medellín, por Cali, y allí eso de ahí se le llama soda. Mucho poco lo conocen como agua mineral. Pero, o sea, el agua mezclado con el dióxido de carbono se le llama soda, ¿ya? ¿Elementos se combinan para formar soluciones? La respuesta es no. Acá pongo aceite. Voy a poner un poco más de aceite. Y ahora voy a poner agua. Pregunta. ¿Forman una solución? La respuesta es no. Ahí no forma una solución, es una mezcla. Y es un tipo de mezcla heterogénea de dos líquidos no miscibles. Y aparte, no es una mezcla, simplemente son dos líquidos no miscibles. ¿Qué significa líquidos no miscibles? Son aquellos que no se pueden mezclar. Por ejemplo, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Igual el petróleo con el agua, no se pueden mezclar. Sin embargo, acá, ¿en dónde nos enseñaron? Acá, ¿ya? En el agua con el alcohol son líquidos miscibles. ¿Por qué son líquidos miscibles? Porque sí se puede mezclar. ¿Entendido? Sigamos, voy a regresar acá. Pero para que entiendan, lo afín disuelve lo afín. Es decir, lo polar se va a disolver con polar. Y lo no polar se va a disolver con no polar. Acá tengo un elemento polar y otro no polar. Por lo tanto, esa pequeña teoría, de ahí lo voy a seguir explicando cuando se llama después, o quizás ustedes también van a tener oportunidad de aprenderlo, ¿ya? De aprenderlo después. Ahora vamos, ¿qué tal si nos vamos a la pizarra? ¿Ya, chicos? Veamos por acá, ¿qué son soluciones entonces, chicos? Son mezclas homogéneas. Por ejemplo, acá tengo un vaso de agua y lo voy a mezclar con cierta cantidad de sal. El agua está en mayor cantidad. A esta que está en mayor cantidad, ¿qué se le llamaba? Solvente. El que está en menor cantidad se le llamaba soluto. ¿Entendido? Seguimos. Ahora miren, el soluto, que ustedes ven acá arribita, el soluto es el que generalmente se encuentra en menor proporción. Muy bien podría ser la sal, muy bien podría ser el azúcar. El solvente puede estar en su medio dispersante.
pero para el soluto generalmente es el que está en mayor proporción. Por ejemplo, en el caso que hemos visto es en el agua. O sea, hay que tener cuidado, porque hay otros casos en que se encuentra también en como visto, en el mismo alcohol, ¿no? Cuando es el alcohol el que le gana prácticamente la cantidad al agua. Sigamos por acá. Miren, ¿cuáles son las clases de soluciones? Según su concentración, las clases de soluciones pueden ser solución diluida, aquella que apenas se le agrega el solvente. Por ejemplo, estoy diciendo la cantidad de yodo que le agregan al agua potable es muy pequeña, es una solución diluida. Concentrada, o hay cierta cantidad, pero aún no se puede diferenciar entre el agua y la azúcar, por ejemplo, cuando se mezcla el agua dulce. La saturada, cuando ya llegó al límite. Digo, este está muy poco, es difícil de encontrarlo. Pero cuando tú le echas más azúcar, entonces parte del azúcar se viene hacia el fondo del agua, ya ese se le llama solución sobresaturada. ¿Entendido? Vamos a comenzar, chicos, haciendo la parte trabajando en clase. ¿Qué son soluciones? Son mezclas, son un tipo de mezclas llamadas mezclas homogéneas, ¿ya? Conformadas por un soluto más un solvente, ¿ya? Soluto más solvente. Esa es una mezcla homogénea. Pregunta 2. Las mezclas homogéneas son llamadas también, las mezclas homogéneas también son llamadas soluciones. ¿Ya? No olvidar, las mezclas homogéneas son llamadas también soluciones. ¿Cuáles son los componentes de la solución o mezclas homogéneas? Los componentes de la solución o las mezclas homogéneas es el soluto más el solvente. ¿Ya? El soluto más el solvente. Recordar que el soluto está en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción. Clase de solución que contiene pequeña cantidad de soluto respecto a la máxima cantidad permitida. O sea, una pequeña cantidad. Este tipo de solución se llama solución, ¿ya? Perdón. Esta pequeña cantidad se llama simplemente solución diluida, ¿ya? Es las populares llamadas, por ejemplo, partes por millón, ¿ya? Se le echó tantas clases de partes por millón. Por ejemplo, también, en el aire, la sustancia que está muy pequeñísima es el dióxido de carbono, es muy pequeñísima la cantidad con respecto al total entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿ya? Así que el dióxido de carbono se le puede considerar como una solución diluida dentro de las demás sustancias como el oxígeno o el nitrógeno. Sigamos por acá, chicos. Acá la siguiente pregunta es, ¿por qué los jugos de fruta, el agua con el aceite, por ejemplo, y una ensalada de verdura no son soluciones? Porque este tipo de cosas se le llaman mezclas heterogéneas. Recuerden, las mezclas heterogéneas se pueden ver sus componentes. Pero unas mezclas homogéneas, ¿ya? Mezclas homogéneas no se pueden ver sus componentes. Y acá, las mezclas homogéneas son las llamadas soluciones. ¿Sí, chicos? Entonces, este tipo de cosas son mezclas heterogéneas. Y las mezclas heterogéneas no se dicen soluciones. A las que dicen soluciones son a las mezclas homogéneas. ¿Sí, chicos? Vean ahí, de repente lo que estoy colocando no pareciera. ¿Ya? Acá, ¿cuáles son las 4 clases de soluciones según la concentración del soluto? Hay soluciones diluidas,
solución concentrada. La saturada, la que ya está en máximo, que digo que muy raro se encuentra. Y la sobresaturada. ¿Ya? Acá se le echa un poco nada más, acá sí se le echa buena cantidad, pero no se va al fondo, ¿ya? Acá tú le echas el azúcar con el agua y no se va al fondo, pero en la saturada sí, se forma así como una especie de, abajo de capa de sal o capa de azúcar según lo que le vas a echar. Entonces ya se convirtió en solución sobresaturada. Cuando uno se encuentra esto y está en límite, o sea, algo más y cae acá, y se llama solución saturada, ¿ya? Nada más. Entonces, ¿cuáles son las 4 clases de soluciones según la concentración? Diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Cada uno tiene una regla de porcentaje, por si acaso, y seguro que después, en grado más superior, ya se le va a ir dando esa información. Chicos. Siguiente pregunta. 7. Componente de una solución que generalmente se encuentra en mayor cantidad. Ese componente de una solución que se encuentra generalmente en mayor cantidad se llama solvente. Generalmente es el agua. Es también llamado el solvente universal al agua, ¿ya? Es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto, pero sin llegar a la saturación. Ese simplemente, cuando se habla de regular cantidad, significa que es algo poco, pero que todos, aún no cae nada abajo. ¿Me entiendes? Ese se llama simplemente una solución concentrada. Chicos, es una solución concentrada. Dicen acá, menciona 3 ejemplos de soluciones o mezclas homogéneas. Por ejemplo, tienes tú al aire. Es una solución, ¿no? ¿Qué tenemos en el aire? Nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno casi un 79%. Oxígeno casi un 20%. ¿Quién es acá? Y los demás gases, 1%, por ejemplo, tienes el dióxido de carbono, el argón, los demás gases. Estos vendrían a ser los solutos y este vendría a ser el solvente. Ahí, por ejemplo, ahí ya tenemos una, ¿ya? Otro, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra mezcla homogénea podemos citar? Por ejemplo, el alcohol médico. El alcohol médico tiene 70 grados, ¿no? ¿Ya? O 96, ¿ya? El alcohol médico, ¿ya? Le coloco médico porque tenía alcohol en la cerveza, en ese, y el alcohol médico es el que tiene mayor cantidad de alcohol, por si acaso, ¿ya? Cuando me dicen que es de 96 grados, significa que el 96% es alcohol, y el 4% es agua. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es solvente aquel que se encuentra en mayor proporción? ¿Qué se encuentra en mayor proporción? El alcohol, que es el solvente. Y el agua es el soluto. Fíjense, siempre el agua lo acostumbramos a colocar como la parte del solvente, ¿no? Ahora sí, vamos a colocar una que tenga agua, ¿ya? Por ejemplo, el agua potable. ¿Sabían que el agua potable tiene casi un 99% de agua? Claro, es agua. Y el 1% tiene mezcla, tales como el cloro, ¿ya? Como el yodo, que sirve para mejorar la tiroides. Estos vendrían a ser los solutos. Y este de acá es el solvente, porque es el que se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad. ¿Ya, chicos? No lo ven, miren. ¿Ya? Ya voy a apagar la luz para explicarles otra vez. Vuelvo a repetir. El agua potable también es una mezcla. El 99% es agua, que debería ser solvente, y el 1% que es una mezcla de unos solutos. Por ejemplo, el cloro, hay más por si acaso, no solamente el cloro y el yodo, pero al encontrarse en menor proporción, ellos se llamarían solutos, y el agua misma se le llama solvente, porque se encuentra en mayor cantidad.
Vamos acá a analizar. En la guía me dice, en una limonada, ¿quién es el solvente y quién es el soluto? ¿Qué tenemos en la limonada? En la limonada tenemos agua, ¿ya? Tenemos jugo de limón. Tenemos azúcar, ¿ya? Entonces, el agua se encuentra en mayor cantidad. Al encontrarse en mayor cantidad, este es el solvente. Y estos dos de acá son los llamados solutos. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Esta es la limonada. ¿Ya? Entonces, en una limonada está conformada por agua, por el jugo de limón, entonces poner jugo de limón, el azúcar, pero encontrarse en menor proporción se le llamaría solutos y el agua vendría a ser el solvente. Mira, ve, el jugo de limón es un soluto líquido y el azúcar es un soluto sólido, ¿ya? Y bueno, chicos, desde acá de la Plaza de Armas de Trujillo, ya, si lo pueden ver, ¿no? Nuestra iglesia mayor, la catedral de acá de Trujillo. Bueno, terminamos aquí la sesión de lo que es de química. Recordad que este tema tiene para rato todavía, ¿ya? Otro, por ejemplo de solución y mezcla homogénea podría ser también la gaseosa, ¿ya? La gaseosa tiene mayor componente agua y en menor proporción el tinte y los gases, que es el dióxido de carbono, como el agua carbonatada, como hemos visto, ¿no? Sin más que decir, chicos, me voy, ¿ya? Y sin antes mencionarles de que deben de resolver la parte de sigo practicando, ¿ya? Igual que el cuestionario, ¿ya? Nos vemos, chicos. Chau, chau.